El doctor Yicheng Zhang estaba a 3 segundos de pulsar «eliminar», cuando su mano se congeló sobre el ratón. Eran las 2:17 de la madrugada del 9 de enero de 2023 en el observatorio Purple Mountain de Nanjing, China. La sala de control estaba vacía, salvo por ella, el zumbido de los servidores y esos números imposibles que brillaban en la pantalla. Magnitud absoluta, 8,5. Órbita, hiperbólica, posiblemente interestelar. Velocidad, 180,000 km/h hacia el sistema solar interior. Y lo más imposible, las predicciones de brillo sugerían que, en octubre de 2024, este objeto sería visible a simple vista. Potencialmente, el cometa más brillante en 27 años. Pero eso era estadísticamente absurdo. Yicheng tenía 29 años, solo 2 años después de terminar su doctorado. Los astrónomos pasaban toda su carrera sin descubrir ningún cometa significativo. ¿Y ella encontraría el cometa del siglo en su 47ª noche de observación rutinaria? Tenía que ser un error. Un fallo en el software. Un reflejo de la lente. Un satélite clasificado erróneamente. Algo. Cualquier cosa menos lo que decían los datos. Comprobó la calibración. Perfecta. Comprobó las coordenadas. Correctas. Comparó con catálogos de objetos conocidos. Nada coincidía. Ejecutó el algoritmo de detección 3 veces. El mismo resultado. Yicheng sintió una náusea familiar, la misma sensación que cuando defendió su tesis y el examinador señaló un error que ella no había visto. Esa humillación pública. 3 meses rehaciendo análisis. La devastadora certeza de que tal vez no era lo suficientemente buena para eso. Su teléfono tenía 47 mensajes sin leer de su novio Marcus, en Boston. ¿Cuándo vuelves a casa? Te echo de menos. ¿Estás bien? La relación a distancia entre dos astrónomos era complicada. Marcus tenía un puesto en Harvard-Smithsonian, ella estaba en Nanjing temporalmente. El plan era que ella consiguiera un puesto en Estados Unidos antes de fin de año. Pero descubrimientos como este podían cambiarlo todo. O destruirlo todo si se equivocaba. Yicheng respiró hondo y cogió el teléfono. No era Marcus. Era el Dr. Chen Wei, su supervisor, un veterano con 40 años de experiencia que había descubierto 8 cometas a lo largo de su carrera. Él lo sabría. 3 tonos. Zhang. Son las 2 de la madrugada. Lo sé. Lo siento. Pero he encontrado algo. Necesito que lo veas antes de hacer nada. Envía las coordenadas. Ella envió los datos brutos. Oyó a Chen tecleando furiosamente al otro lado. Silencio sepulcral. Después, ¿has comprobado la calibración? 3 veces. ¿Los catálogos? Todos a los que tenemos acceso. Más silencio. Mucho más. Y Chen contó los segundos. 27. Zhang, si esto es real. Chen hizo una pausa. No anuncies nada. ¿Entendido? Absolutamente nada. Primero necesito confirmaciones independientes. Ya sabes lo que le pasó a Takamizawa en 2019. Y Chen lo sabía. Takamizawa, astrónomo japonés, había anunciado el descubrimiento de un cometa espectacular. 3 días después, se reveló que era un error. El objeto era un asteroide conocido mal catalogado. Su carrera nunca se recuperó. Se convirtió en un ejemplo de advertencia sobre los anuncios prematuros. Pero si es real, ella comenzó. Si es real, otros observatorios lo encontrarán en las próximas 48 horas y perderás el crédito del descubrimiento. Si no es real, te convertirás en la próxima Takamizawa. Chen suspiró. Zhang, eres una excelente astrónoma. Pero un descubrimiento así, es estadísticamente improbable. Especialmente para alguien tan joven. ¿Entiendes mi preocupación? Ella lo entendía. Lo entendía perfectamente. Joven. Mujer. Asiática en un campo aún dominado por hombres occidentales mayores. Cada error se magnificaría. Cada éxito, cuestionado. ¿Qué hago? Sigue observando. Recoge más datos. Mañana contactaré discretamente con 3 colegas de otros observatorios. Les pediremos que apunten los telescopios hacia las mismas coordenadas. Si 3 fuentes independientes lo confirman,
entonces tenemos algo. Si no lo confirman. Dejó la frase en el aire. Y Chen colgó y miró la pantalla. Ese minúsculo punto de luz capturado por el sensor CCD. Viajando millones de kilómetros a través del espacio. Y tal vez, llevando consigo todo su futuro. Tenía una opción. Podía seguir el cauteloso protocolo de Chen, esperar las validaciones, proteger su reputación. O podía enviar el descubrimiento al Minor Planet Center inmediatamente, reclamar el crédito oficial y arriesgarlo todo. Pero había un tercer elemento que nadie conocía todavía. 3 semanas antes, había recibido un correo electrónico de Harvard-Smithsonian ofreciéndole un puesto junior. La respuesta debía enviarse antes del 15 de enero, es decir, en 6 días. El descubrimiento confirmado de un cometa significativo cambiaría por completo su negociación. El puesto junior podría convertirse en senior. El salario se duplicaría. El reconocimiento estaría asegurado. Pero un descubrimiento erróneo significaría el fin de cualquier oferta. A las 3:42, tomó una decisión. Abrió el formulario del Minor Planet Center. Rellenó las coordenadas, la magnitud y los elementos orbitales. Añadió una nota, descubrimiento preliminar que requiere confirmación urgente. El cursor se detuvo sobre enviar. Y entonces vio algo que le revolvió el estómago. La marca de tiempo en el encabezado del archivo de imagen. 2:03 de la madrugada. Pero el reloj del sistema marcaba las 2:17 de la madrugada cuando lo vio por primera vez. 14 minutos de diferencia. Posible desincronización del reloj. O posiblemente alguien más, en algún otro observatorio, ya había detectado el objeto en la misma ventana temporal y ella estaba a punto de enviar un descubrimiento que no era el primero. El peor escenario posible, ser la segunda, pero pensar que era la primera. Parecer desesperada por el reconocimiento. Y Chen cerró el formulario sin enviarlo. Le escribió un correo electrónico a Chen: he encontrado una discrepancia temporal. Espero sus confirmaciones independientes antes de cualquier envío. Pero sabía que en las próximas 48 horas, todos los observatorios automatizados del hemisferio norte apuntarían a esa región del cielo. Y si el objeto era tan real como sugerían los datos, otros lo encontrarían. La carrera estaba comenzando. Y ella había elegido deliberadamente no correr. Si quiere saber si los números de Cheng eran correctos, si ese objeto era realmente el descubrimiento del siglo o un error que destruiría su carrera, y como una decisión tomada a las 3 de la madrugada cambió no solo su vida, sino también la forma en que el mundo ve el cielo, suscríbete al canal porque esta historia de valentía científica apenas está comenzando. Y Cheng no durmió. A las 6 de la mañana, estaba de vuelta en el telescopio, recopilando más datos. Cada imagen lo confirmaba, el objeto estaba allí, moviéndose exactamente como indicaban las predicciones orbitales. No era un error. No era un artefacto. Era real. A las 9 de la mañana, Chen llegó al observatorio con 3 impresiones de correos electrónicos. Envié solicitudes de confirmación a Kitt Peak en Arizona, al Observatorio Europeo Austral en Chile y a Mauna Kea en Hawái. Utilicé contactos personales, solicitudes discretas. No mencioné su nombre. ¿Por qué no? Chen se sentó, pareciendo de repente cansado. Zhang, tengo que contarte algo. Sobre Takamizawa. Dijiste que anunció un cometa que no existía. No exactamente. Chen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. El cometa existía. Takamizawa tenía razón. El problema es que un astrónomo estadounidense, Harrison Webb, del Observatorio Lovell, había detectado el mismo objeto 36 horas antes. Pero Webb estaba validando los datos antes de anunciarlo. Takamizawa, ansioso por el descubrimiento, lo presentó primero. Y Chen sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Y el Minor Planet Center revisó las marcas de tiempo. Descubrió que Webb tenía prioridad temporal. Le atribuyó el descubrimiento a él. Takamizawa fue acusado de presentación prematura sin la validación adecuada. Más tarde, comenzaron los rumores, que tal vez había visto las observaciones preliminares de Webb en una red compartida y las había confirmado con sus propios datos. Chen la miró directamente. Los rumores nunca se demostraron. Pero su carrera terminó de todos modos. ¿Crees que vi los datos de otra persona? No. Chen fue demasiado rápido.
Luego se corrigió. Quiero decir, no creo que lo hicieras conscientemente. Pero Zhang, los observatorios comparten redes de detección automatizadas. A veces, los datos preliminares circulan antes de ser publicados oficialmente. Es posible ver algo sin darse cuenta de que lo has visto. La acusación velada flotaba entre ellos. Y Cheng sintió cómo le subía la ira. Yo no le robé el descubrimiento a nadie. Lo sé. Pero otros no lo saben. Por eso no mencioné tu nombre en las solicitudes de confirmación. Dejé que pareciera que yo lo había descubierto y que estaba pidiendo la validación de mis colegas. Chen se levantó. Es por tu protección. Pero parecía otra cosa. Parecía que Chen se estaba posicionando para reclamar el mérito si se confirmaba el descubrimiento. Y Chen pasó el día analizando cada cuadro de datos que había recopilado. Verificó los registros de acceso a la red. No había pruebas de que hubiera accedido a datos externos. El descubrimiento era suyo, limpio, independiente. A las 2 llegó el primer correo electrónico de confirmación. Doctora Sarah Michei, Observatorio Kitt Peak, Arizona. Chen, confirmamos el objeto en las coordenadas proporcionadas. Magnitud aparente 18,2, movimiento consistente con sus números. El elemento orbital preliminar sugiere un cometa de largo periodo. Impresionante descubrimiento. ¿Cuándo lo envías al MPC? 15 minutos después, segundo correo electrónico. Doctor Carlos Méndez, ESO Chile, confirmo. Objeto visible, parámetros orbitales coincidentes. Sigues teniendo buen ojo, viejo amigo. 2 de 3. La probabilidad de error se estaba evaporando. Era real. Pero Chen no le mostró los correos electrónicos a Yicheng. Ella solo lo supo porque estaba monitoreando el servidor compartido del observatorio, lo que técnicamente era una violación del protocolo, pero la desesperación justificaba los medios. A las 6, se enfrentó a Chen en su oficina. Has recibido confirmaciones. ¿Por qué no me lo has contado? Chen no pareció sorprendido de que ella lo supiera. Porque estoy esperando una tercera confirmación. Y porque necesito que entiendas algo. Abrió un cajón y sacó una carta antigua, de papel amarillento, fechada en 1997. Descubrí un cometa cuando tenía 32 años. No era espectacular, pero era mío. Envié el descubrimiento al MPC. 3 días después, descubrí que un astrónomo francés, Pierre Duchamp, había detectado el mismo cometa 2 semanas antes, pero estaba esperando validaciones. Cuando finalmente lo presentó, el MPC se lo atribuyó a él. Oficialmente, mi cometa era un redescubrimiento independiente. Nota al pie. No el primer descubridor. Chen. ¿Sabes cuántas personas recuerdan a los segundos descubridores? Su voz tenía la amargura de décadas. Exactamente 0. Así que sí, soy cauteloso. Porque sé que una fracción de segundo marca la diferencia entre ser recordado u olvidado. Y Chen lo entendió entonces. Chen no la estaba protegiendo. Estaba reviviendo su propio trauma. Y tal vez, una parte de él quería que ella experimentara el mismo dolor. O peor aún, quería el crédito del descubrimiento para sí mismo. Si lo envías usando tu nombre, revelaré que los datos son míos. Chen la miró fijamente. ¿Y quién te va a creer? ¿Una astrónoma junior de 29 años contra un veterano de 40? Zhang, tienes talento. Pero este campo no perdona la juventud ni las prisas. Salió de la oficina temblando de rabia y miedo. Llamó a Marcus a Boston. Él respondió al tercer tono, con voz preocupada. ¿Y Chen, estás bien? No respondes a los mensajes desde hace 2 días. Marcus, necesito consejo. No sé qué hacer. Le contó todo, el descubrimiento, Chen, las marcas de tiempo, las confirmaciones, el riesgo de ser la segunda. Marcus escuchó en silencio. Cuando terminó, dijo con calma, envíalo ahora. Pero si me equivoco. No te equivocas. Tienes datos sólidos, 2 confirmaciones independientes. Y Chen, ¿sabes quién es Harrison Webb? ¿El tipo que descubrió primero el cometa de Takamizawa? No. Lo conozco. Trabaja aquí, en el Smithsonian. ¿Y sabes el secreto que nadie cuenta? Su descubrimiento fue accidental. Un software de detección automatizada detectó el objeto.
Ni siquiera estaba mirando esa región. Takamizawa estaba haciendo un barrido sistemático, lo encontró activamente. Pero Webb tenía una marca de tiempo anterior, así que se llevó el mérito. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque la comunidad astronómica se protege a sí misma. Especialmente los estadounidenses, especialmente los hombres establecidos. Marcus hizo una pausa. Y Cheng, si esperas a Chen, él lo presentará con su nombre como descubridor principal. Quizás te mencione como asistente. Quizás no y nunca volverás a tener una oportunidad así. Tenía razón. Ella sabía que lo tenía. Pero la oferta de Harvard. Que le den a la oferta. Si haces este descubrimiento correctamente, con tu nombre, Harvard te suplicará que vayas. No como junior. Como investigadora principal. A las 10, y Cheng estaba sola en el observatorio otra vez. Abrió el formulario del Minor Planet Center. Esta vez, lo rellenó por completo. Nombre del descubridor, Yicheng Zhang. Observatorio, Purple Mountain. Fecha de la primera detección, 9 de enero de 2023, 2 y 3 UTC. Añadió todos los datos orbitales. Magnitud absoluta. Previsiones de brillo. Y nota final. Confirmaciones independientes obtenidas de Kit Peak y ESO. Cursor sobre enviar. Entonces se abrió la puerta del observatorio. Chen Wei entró y vio lo que ella estaba haciendo. Zhang, no. Ya lo he decidido. Te arrepentirás. La comunidad lo cuestionará. Lo investigarán. Lo descubrirán que tenía razón. Ella hizo clic en enviar. El formulario se envió. La confirmación apareció en la pantalla. Envío recibido. Se asignará un número de designación temporal en 24 a 48 horas, pendiente de revisión. Chen se quedó quieto, con el rostro inexpresivo. Luego dijo en voz baja, acabas de hacerte enemiga de alguien que podría haber sido tu mayor aliado. O acabo de impedir que me robara mi trabajo. Se marchó sin responder. Y Chen se quedó sola, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Lo había hecho. Era irreversible. En las próximas 48 horas, el Minor Planet Center revisaría la presentación. Comprobaría si alguien más había detectado el objeto antes. Validarían los datos. Y entonces, o bien sería reconocida como la descubridora del cometa más significativo en décadas, o bien sería expuesta como una joven ambiciosa que había cometido un error catastrófico. No había término medio. Las primeras 12 horas fueron de silencio. Y Cheng revisaba su correo electrónico compulsivamente. Actualizaba la página del Minor Planet Center. Nada. Solo la confirmación automática de recepción. Marcus llamó a las 8 de la mañana. ¿Has dormido? No. ¿Has comido? No puedo. Y Cheng, hiciste lo correcto. Respira. Pero respirar era difícil cuando toda su carrera dependía de una validación que tal vez nunca llegaría. A la 1 de la tarde del segundo día, llegó un correo electrónico. No era del MPC. Era del Dr. Timothy Bradshaw, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona. Asunto, su envío al MPC. Las manos de Yicheng temblaron al abrirlo. Dr. Zhang, el Minor Planet Center se ha puesto en contacto conmigo para verificar de forma independiente su descubrimiento del objeto designado provisionalmente como C/2023-A3. He confirmado la detección en nuestras imágenes de archivo con fecha del 8 de enero, 11:47 UTC. Nota importante, nuestras imágenes son aproximadamente 2 horas y 16 minutos anteriores a las suyas. El sistema de detección automatizado identificó el objeto, pero esperaba la revisión humana antes de la presentación formal. Es posible que usted lo haya detectado de forma independiente, pero nuestra prioridad temporal está documentada. El MPC está revisando las marcas de tiempo. Atentamente, T. Bradshaw. El suelo desapareció bajo los pies de Yicheng. 2 horas y 16 minutos. La diferencia entre ser la primera en descubrirlo o la segunda. Revisó los registros obsesivamente. Su primera imagen, 2 y 3 UTC del día 9. Bradshaw afirmaba que era de las 11:47 UTC del día 8. Si era cierto, él tenía prioridad. Pero algo no cuadraba. Yicheng accedió a la base de datos pública de observaciones astronómicas. Buscó cualquier subida de Arizona de esa noche.
Nada entre las 11 y la 1 UTC. La subida más reciente era de las 10:31 UTC. O Bradshaw mentía sobre la marca de tiempo, o había mantenido los datos en privado hasta ahora, justo cuando el descubrimiento de otra persona le había obligado a revelarlos. Ella respondió con cautela: Dr. Bradshaw, le agradezco la confirmación. ¿Podría compartir la imagen original con los metadatos feeds completos? Para conciliar la discrepancia temporal en los registros públicos. La respuesta llegó en 40 minutos. Se están recopilando los metadatos. Se enviarán directamente al MPC. No puedo compartir los datos brutos con terceros antes de la revisión oficial. Traducción: no se los voy a mostrar porque podrían revelar algo inconveniente. Y Chen llamó a Marcus. Alguien está reclamando la detección anterior. ¿Quién? Timothy Bradshaw, Arizona. Pausa. ¿Bradshaw? Y Chen, él es complicado. Tiene antecedentes de reclamar descubrimientos en la zona gris. Hace 3 años, hubo una controversia sobre un asteroide cercano a la Tierra. Un astrónomo aficionado en Australia lo detectó primero, pero Bradshaw lo presentó 6 horas después alegando una detección independiente con una marca de tiempo solo unos minutos después que el aficionado. El MPC le dio crédito a Bradshaw porque tenía infraestructura profesional verificable. Entonces roba descubrimientos. No está probado. Pero opera en los límites de la ética. Marcus suspiró. Y tiene conexiones. Está en el comité asesor del MPC. La revelación fue como un puñetazo. Bradshaw estaba en el comité que decidiría quién recibiría el crédito. Un conflicto de intereses obvio, pero la comunidad astronómica era pequeña, incestuosa. Todos se conocían. Los favores eran moneda de cambio. Y Chen pasó las siguientes 18 horas haciendo lo que mejor sabía hacer: análisis meticuloso. Descargó todas las imágenes públicas del Observatorio de Arizona de la última semana. Comprobó los patrones de carga. Descubrió que publicaban datos de forma constante entre 2 y 4 horas después de su recopilación. Excepto esa noche. Esa noche en concreto, no se publicó nada hasta 14 horas después, justo cuando ella había presentado su descubrimiento. No era prueba de mala conducta. Pero era sospechoso. Documentó todo. Capturas de pantalla. Análisis temporales. Registros del servidor público. Preparó un informe de 15 páginas detallando las discrepancias. Luego hizo algo arriesgado. Publicó el análisis en un foro público de astronomía con el título: Preocupaciones sobre la transparencia en las reclamaciones de descubrimientos. No mencionó a Bradshaw por su nombre. No era necesario. La comunidad era lo suficientemente pequeña. Todo el mundo lo sabría. La respuesta fue inmediata. Algunos la apoyaron. Buena investigación. Las marcas de tiempo son sagradas en astronomía. La transparencia es necesaria. Pero otros la atacaron. ¿Una astrónoma junior acusando a un senior? Eso es desesperación por obtener crédito. Quizás debería centrarse en hacer ciencia en lugar de política. Y entonces Chen Wei publicó. Públicamente. Como supervisor de la doctora Zhang, debo señalar que es una investigadora dedicada, pero esta situación destaca la importancia de una validación adecuada antes de las presentaciones. Los jóvenes científicos a veces actúan de forma prematura. Una puñalada por la espalda. Pública. Calculada. Y Chen sintió una ira tan intensa que tuvo que salir del observatorio y caminar en el frío de enero hasta que se le entumecieron las manos. Marcus llamó a las 3 de la madrugada, hora local. Vi la publicación de Chen. Ese hijo de... Se está vengando. No. Se está protegiendo. Si su descubrimiento es invalidado, puede decir que advirtió sobre su precipitación. Si se confirma, puede decir que te entrenó bien. Marcus se detuvo. Y Chen, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas esa oferta de Harvard que recibiste? Sí. La han retirado. El correo electrónico llegó hoy. Dijeron que el puesto se cubrió internamente. Silencio. Luego Chen preguntó con voz hueca, ¿por la controversia? Probablemente. Harvard no quiere científicos en medio de una disputa por un descubrimiento. Especialmente jóvenes, especialmente mujeres, especialmente contra un nombre tan consolidado como Bradshaw. Así que eso era el coste.
No solo perder potencialmente el crédito por el descubrimiento, sino perder la oportunidad de trabajar con Marcus, de tener un puesto estable, del futuro que había planeado. Lo he estropeado todo, susurró ella. No. Elegiste la integridad. El sistema que castiga eso es el que está roto. A la mañana siguiente, correo electrónico del Minor Planet Center. Asunto, designación de C/2023 a 3 Tsuchinsan Atlas. El corazón de Icheng se detuvo. Tsuchinsan era el nombre chino del observatorio Purple Mountain donde trabajaba. Atlas era un telescopio automatizado en Hawái. No en Arizona. Abrió el correo electrónico con las manos temblorosas. Tras revisar las marcas de tiempo y los metadatos, el MPC designa el descubrimiento independiente compartido. Observatorio Tsuchinsan Kuzhang, detección el 9 de enero a las 2:03 UTC. Sistema automatizado del telescopio Atlas, detección el 9 de enero a las 1:18 UTC. Crédito principal, Atlas. Crédito secundario, Tsuchinsan. Nota, reclamación de T. Bradshaw, Arizona, no confirmada por metadatos verificables. Lo leyó 3 veces. Atlas lo había detectado 45 minutos antes que ella. Un sistema automatizado, no un astrónomo humano. Pero lo había detectado primero. Ella era la segunda descubridora. ¿Y Bradshaw? Rechazado por completo. Sus metadatos no pasaron la revisión. Posiblemente falsificados, aunque el MPC fue diplomáticamente vago. Y Cheng debería sentirse derrotada. Era la segunda, no la primera. Pero sentía una extraña satisfacción. Bradshaw había quedado en evidencia. Ella había mantenido su integridad. Y su nombre estaba en el cometa, C/2023 a 3 Tsuchinsan Atlas. No era lo que esperaba. Pero era real. Era suyo. En parte. Marcus llamó. Vi el anuncio. ¿Estás bien? No lo sé. He perdido Harvard. Soy la segunda descubridora. Pero Bradshaw ha quedado en evidencia al intentar robar el mérito. Ella se rió sin humor. ¿Es una victoria? Es supervivencia. Y Cheng. Hay más. ¿Qué? Sigue observando ese cometa. Las predicciones de brillo que calculaste. Si son correctas, si realmente es visible a simple vista en octubre, será el cometa más espectacular desde Alebop en 1997. El mundo entero conocerá C/2023 a 3. Y sabrán quién lo descubrió. Ser la segunda descubridora humana todavía cuenta. Y Cheng miró por la ventana al cielo que se oscurecía. Allí arriba, a 900 millones de kilómetros de distancia, un pequeño cometa helado viajaba hacia el Sol. Llevando su nombre. Llevando sus cálculos. Demostrando que ella tenía razón. No era el final que había imaginado. Pero era el comienzo de algo más grande. 9 meses se arrastraron como una década. Y Cheng volvió a su rutina de observaciones, pero ahora cada noche era diferente. C/2023 a 3 no era solo un objeto lejano. Era un testigo silencioso de todo lo que ella había arriesgado. En marzo, Chen la trasladó a un proyecto menos prestigioso. Reorganización departamental, dijo. Pero el mensaje era claro. Castigo por desafiar. En mayo, se postuló para 8 puestos en observatorios de todo el mundo. 7 la rechazaron. El octavo ni siquiera respondió. La segunda descubridora no le abría las puertas como lo haría la primera. Marcus voló a Nanjing en junio. Los 3 días que pasaron juntos fueron a la vez perfectos y agonizantes, recordatorios del futuro que habían planeado y que se les estaba escapando. Puedo buscar trabajo en China, le ofreció. Pero ambos sabían que sus oportunidades en Harvard eran únicas. En julio, y Cheng estuvo a punto de rendirse. Estaba actualizando los cálculos del brillo del cometa cuando se dio cuenta de algo. Las cifras eran aún más espectaculares que las previsiones originales. Si estaba en lo cierto, C/2023 a 3 alcanzaría una magnitud de -3 en octubre, más brillante que cualquier estrella excepto Sirio, visible incluso desde ciudades con contaminación lumínica. Pero publicar previsiones tan extremas era arriesgado. Si se equivocaba, sería ridiculizada. La astrónoma que pensó haber descubierto el cometa del siglo. Aún así, lo publicó. Artículo de 8 páginas en Astronomy y Astrophysics.
Predicted Peak Brightness of C/2023-A3, Exceptional Visibility Event. Coautor, Marcus Chen, sí, mismo apellido que su supervisor, pero sin relación, irónicamente. Los revisores se mostraron escépticos. Las predicciones parecen excesivamente optimistas. Sugerimos un lenguaje más cauteloso. Pero lo publicaron. La comunidad astronómica reaccionó con una mezcla de interés y desdén. Algunos elogiaron el meticuloso análisis. Otros susurraron que estaba tratando desesperadamente de recuperar relevancia. Bradshaw publicó una respuesta mordaz. Las predicciones del brillo de los cometas son notoriamente imprecisas. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Llegó septiembre. C/2023-A3 era ahora visible en telescopios aficionados. Magnitud 7. Acercándose al Sol a 150,000 km/h. Y comportándose exactamente como Cheng había predicho. El 27 de septiembre, primer correo electrónico de un astrónomo aficionado en Australia, Dr. Zhang, veo el cometa con prismáticos. Magnitud aproximada 4,5. Sus predicciones se están confirmando. Después Chile. Después Sudáfrica. Cada informe confirmaba la trayectoria de brillo que ella había calculado. El 12 de octubre, el cometa alcanzó el perihelio, el punto más cercano al Sol. Y Cheng estaba en el observatorio con un telescopio solar especial. Vio pasar el C/2023-A3, con una cola que se extendía por millones de kilómetros, brillando con una intensidad surrealista. Magnitud -2,8. Casi exactamente lo que había previsto. Y entonces comenzó. Fotos de gente común de todo el mundo. No astrónomos. No científicos. Solo personas mirando al cielo al atardecer y viendo una brillante franja de luz. Las publicaciones en las redes sociales se dispararon. ¿Están viendo eso? ¿Qué es esa cosa en el cielo? El cometa más brillante en décadas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. CNN, BBC, Al Jazeera. No solo en las secciones de ciencia. En los titulares principales. El cometa del siglo visible a simple vista. Y en cada artículo, el crédito, C/2023-A3 Tsuchinshan Atlas, descubierto por un sistema automatizado e independientemente por la doctora Yicheng Zhang del observatorio Purple Mountain. El teléfono de Yicheng no paraba de sonar. Solicitudes de entrevistas. NPR, New York Times, Nature. Aceptó todas. Y en cada entrevista contó la historia completa. El descubrimiento a las 2 de la madrugada, la decisión de enviarlo, ser segunda pero estar segura de las predicciones. El 15 de octubre, correo electrónico de Harvard Smithsonian. No era una oferta de puesto junior. Era una oferta de investigadora senior. Hemos reconsiderado su candidatura a la luz de sus extraordinarias contribuciones a la caracterización de C/2023-A3. Nos gustaría discutir. Pero antes de que pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Chen Wei publicó un artículo en una revista china. Título: Descubrimiento y caracterización inicial de C/2023-A3, una perspectiva del observatorio Purple Mountain. Primer autor, Chen Wei. Segundo autor, Yicheng Zhang. Estaba tratando de atribuirse el mérito principal por el descubrimiento y el análisis. Reescribiendo la historia en la que él era el descubridor principal y ella era una asistente talentosa. Yicheng leyó el artículo 3 veces, sintiendo una ira familiar. Pero esta vez era diferente. Esta vez, ella tenía algo que Chen nunca tendría, el reconocimiento público de millones de personas. Escribió una respuesta. No en una revista académica oscura. En Twitter, donde ahora tenía 180,000 seguidores. Una simple publicación. Descubrí C/2023-A3 yo sola a las 2:03 UTC del 9 de enero de 2023. Calculé las predicciones de brillo yo sola. Arriesgué mi carrera al presentar el artículo en contra del consejo de mi supervisor. El mundo entero vio el cometa porque yo tenía razón. No acepto ser reducida a una nota al pie en la historia de otra persona. La publicación se volvió viral. 40,000 retweets en 6 horas. La comunidad astronómica se dividió. Algunos apoyaron a Chen,
La jerarquía académica debe respetarse. Pero la mayoría apoyó a Yicheng. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Bradshaw, Timothy Bradshaw, que había intentado robar el descubrimiento, publicó lo siguiente. Como alguien que ha cometido errores en el pasado, reconozco la valentía de la doctora Zhang. Ella hizo ciencia correctamente cuando otros, incluido yo, operábamos en zonas grises éticas. La comunidad debe celebrar la integridad. No era una disculpa completa. Pero era un reconocimiento público de su mala conducta pasada. Forzado por la presión pública que Yicheng había generado. El 18 de octubre, Chen retiró el artículo. Publicó una corrección. Después de reflexionar, reconozco que el Dr. Yicheng Zhang fue el descubridor independiente principal y el autor principal de los análisis de brillo. Lamento cualquier confusión. Victoria. No completa, ya que ella seguía siendo oficialmente el segundo descubridor, por detrás del sistema automatizado. Pero una victoria moral. Una victoria pública. El 23 de octubre, el cometa comenzó a disminuir. Alejándose del Sol, volviendo a la oscuridad interestelar de donde había venido. Pero dejó huella. 500 millones de personas en todo el mundo vieron C/2023A3. Más gente vio este cometa que cualquier otro objeto astronómico en la historia moderna. Y todos sabían su nombre. Marcus llamó desde Boston. He visto la oferta de Harvard. ¿Vas a aceptarla? Yicheng miró por la ventana. El cielo de Nanjing estaba nublado, pero sabía que allá arriba, su cometa seguía brillando. Llevando su nombre. Demostrando que ella tenía razón. Sí. Lo aceptaré. Pero con condiciones. Puesto de investigadora senior. Laboratorio propio. Y libertad para investigar la mala conducta científica en las reivindicaciones de descubrimientos. ¿Lo aceptarán? Lo harán. Porque ahora yo no los necesito más de lo que ellos me necesitan a mí. Y era cierto. 9 meses atrás, era una astrónoma junior desesperada por obtener reconocimiento. Ahora era una científica conocida en todo el mundo. No por política. No por conexiones. Sino por estar absolutamente, espectacularmente, innegablemente en lo cierto cuando importaba. Un año después, Yicheng estaba en la azotea del Centro Harvard-Smithsonian en Cambridge. Octubre de 2024. Exactamente un año desde que C/2023A3 alcanzara su máximo brillo. El cometa ya estaba más allá de Júpiter, invisible, regresando a la oscuridad. Pero había dejado un legado que nunca desaparecería. Su laboratorio tenía una placa en la puerta, Dr. Yicheng Zhang, dinámica de pequeños cuerpos y ética en el descubrimiento astronómico. 2 pasiones. Una nacida de la fascinación por el cosmos, otra forjada en la batalla por el reconocimiento. Marcus trabajaba 2 pisos más abajo. Se casaron en junio. Sin drama. Solo 2 personas que sobrevivieron juntas a la distancia, la duda y el descubrimiento. La relación con Chen nunca se recuperó. Se había jubilado en marzo, 2 años antes de lo previsto. Y Chen sentía una culpa compleja, no por haber luchado, sino por el precio que otros habían pagado. Bradshaw se había convertido en un aliado inesperado. Correos electrónicos ocasionales, sin mencionar nunca el pasado. Como si el reconocimiento del error hubiera liberado algo. No amistad. Pero sí un respeto renuente. En septiembre, un correo electrónico inesperado. Remitente, Yuki Takamizawa. Dr. Zhang, usted hizo lo que yo no tuve el valor de hacer. Cuando me acusaron, lo acepté en silencio. Me llevó 20 años comprender que no se trataba de datos. Se trataba de quién era yo, joven, no occidental, una amenaza para el orden establecido. Usted luchó. Y ganó no solo para usted, sino para todos los que fuimos silenciados. Gracias. Y Chen lloró al leerlo. Su historia no solo trataba sobre cometas. Trataba sobre generaciones de científicos, mujeres, asiáticos, jóvenes, forasteros, sistemáticamente desacreditados. En octubre, Nature publicó una investigación, Desigualdades en el reconocimiento de los descubrimientos astronómicos. Las mujeres recibían un 60% menos de reconocimiento que los hombres. Los astrónomos asiáticos, un 45% menos. El sistema no era neutral. Nunca lo fue. Pero estaba cambiando.
El Minor Planet Center había implementado nuevas políticas, marcas de tiempo públicas obligatorias, revisión ciega, comité de ética. No era perfecto, pero era mejor. Esa noche, Yicheng dio una conferencia. La sala estaba llena, 400 personas. Título: El cometa que me enseñó a ser valiente. 500 millones vieron este cometa, dijo ella. ¿Saben por qué? Porque yo tenía razón cuando todos eran escépticos. Porque arriesgué mi reputación en datos en los que creía. Pero el costo fue real. Perdí la oferta inicial. Fui atacada. Mi supervisor me traicionó. Así que no fue una historia limpia en la que hacer lo correcto lo resolvió todo. Silencio. Pero aprendí que la ciencia no es solo descubrir verdades. Es tener el valor de defenderlas cuando los sistemas intentan silenciarlas. Cada vez que un científico acepta la injusticia en silencio, le ponemos más difícil luchar a la siguiente persona. Un estudiante preguntó: ¿te arrepientes? Me arrepiento de no haberlo documentado mejor. ¿Pero de haber luchado? Nunca. Porque cuando estoy sola mirando el cielo, sé que cuando importaba, cuando tenía todo que perder, elegí la verdad. Después de la conferencia, una joven astrónoma se acercó. Mi supervisor se está atribuyendo el mérito de mi análisis. No sé qué hacer. Documenta todo. Busca aliados. No luche sola. Yicheng le tomó la mano. Será difícil. Pero vivir con complicidad en tu propio borrado corroe el alma de una manera que perder el trabajo no corroe. Una semana después, Marcus entró en la oficina. Esa estudiante siguió su consejo. Documentó. Acudió al defensor del pueblo. El supervisor fue destituido. Ahora ella está recibiendo el crédito. Yicheng sintió calor en el pecho. Pequeñas victorias. No tan pequeñas. Estás cambiando la cultura. Una persona a la vez. Esa noche en la azotea, Yicheng dijo: a veces pienso que C/Diagonal 2023-A3 me eligió. Ese momento específico. Si hubiera esperado un día, tal vez nunca lo habría enviado. Tenía que ser exactamente ese momento. ¿Destino? No. Preparación encontrando oportunidad. Y valor para actuar. Ella lo miró. ¿Cuántos descubrimientos se han perdido porque los científicos no tuvieron valor? ¿Cuántas verdades se han enterrado porque era más fácil callarse? Por eso tenemos que luchar. Siempre. Incluso cuando cuesta. C/Diagonal 2023-A3 estaba a 1.200 millones de kilómetros, viajando de vuelta a la nube de Oort. Tardaría 80.000 años en regresar. Yicheng estaría muerta. Pero su nombre viajaría con él. Su Chinsan Atlas. Eternamente vinculado al objeto que brilló tan intensamente que el mundo entero se detuvo para verlo. No porque fuera la primera, que no lo fue. No porque el sistema fuera justo, que no lo fue. Sino porque, cuando llegó el momento de elegir entre la conveniencia y el coraje, entre el silencio y la lucha, ella eligió lo correcto. Y ese era el único legado que realmente importaba. Porque la ciencia avanza no solo a través de telescopios y ecuaciones, sino a través de personas dispuestas a defender la verdad incluso cuando la verdad las pone en peligro. Si esta historia te ha hecho pensar de otra manera sobre el coraje, sobre el coste de la integridad, sobre cómo las decisiones individuales cambian sistemas enteros, suscríbete al canal. Porque todos nos enfrentaremos a momentos en los que tendremos que elegir entre la seguridad y la verdad. E historias como la de Yicheng pueden recordarnos que, aunque hacer lo correcto tiene un coste, vivir con compromiso cuesta el alma.